El tema es plagas de arándano reglamentadas por los principales países importadores. ¿Ok? Entonces, yo quisiera empezar mi exposición dando a conocer un poco de la estadística de lo que es las exportaciones de nuestro arándano a diferentes partes del mundo, ¿no? Actualmente, si uno revisa la página de SENASA en consulta de requisitos, tenemos 34 países a los cuales nosotros tenemos la oportunidad de poder exportar arándano como fruta fresca. Si vemos algo de estadística, uno de los principales países a los cuales exportamos, por no decir casi son 281.151 toneladas, prácticamente casi el 50% de lo que se exporta es hacia los Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos los Países Bajos, hablamos ahí de Holanda, con un volumen no despreciable. China, los países asiáticos, también estamos exportando bastante hacia China. Recién vamos en el 4º año de exportación de este producto a China. Reino Unido, Inglaterra también son otro de los países a los cuales nosotros exportamos bastante. Canadá, Europa, España, Hong Kong, y otros países de Asia, ¿no? Singapur, Tailandia, Dubái, los Emiratos, Turquía. Y bueno, hace poco, ¿no? El año pasado hemos tenido la apertura del mercado de Chile, aquí en Sudamérica, un mercado muy interesante, ¿no? Yo creo que en esta campaña 2020-2021 va a incrementar los volúmenes de exportación hacia Chile, ¿no? De igual manera, ya tenemos visto el acceso de arándano a Taiwán, ¿no? Me faltan unos pequeños detalles, esperamos que pronto podamos ya enviar. Entonces, en realidad son varios países a los cuales ya nosotros hemos obtenido los permisos correspondientes para poder exportar. Pero, ahí viene el pero, no digo que sea complicado poder exportar, tampoco que sea fácil. Sin embargo, cuando uno realiza una negociación con cualquier país al cual uno quiere, no solamente hablamos de arándano, hablamos de palta, cualquier producto vegetal, nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos con el país al cual nosotros vamos a exportar. Y uno de los principales requisitos son el tema de plagas. Obviamente nadie va a querer enviar pues nuestros productos vegetales con una plaga, ¿no? Tampoco nadie, como Perú, no vamos a permitir que un producto que se importe, un producto vegetal, venga con plagas. Entonces, la negociación principalmente entre países está basada, o los comentarios, las discusiones entre comillas, se centra en el tema de plagas, ¿no? Eso es básicamente cuando uno realiza una negociación. Cuando ya se tiene claro, bien claro y establecido las plagas de preocupación, las plagas reglamentadas, como dice el título, ya se va a un segundo paso, ¿no? Si hubiera las plagas, ¿cómo nosotros garantizamos que no vayan esas plagas? O cómo nosotros garantizamos que se eliminen estas plagas, ¿no? Entonces, por eso es importante las personas que estén involucradas en el tema de exportación, ¿no? Sean mismos exportadores, los operadores logísticos, los ingenieros de campo que cumplen un papel muy importante, porque de ellos va a depender mucho el éxito de la exportación, entre comillas, ¿no? Porque ellos son los que van a manejar en campo el tema de plagas, ¿no? El manejo integrado de plagas. Luego también en la empacadora, porque obviamente el tema de manejo integrado de plagas, vamos a decir, es un primer filtro, pero un segundo filtro son las empacadoras, porque en las empacadoras es donde se realiza todo el proceso, ¿no? De selección, de calibrado, del empaque, y ahí también es un segundo filtro donde vamos a reducir, si existiera pues plagas que hayan venido de campo, ¿no?
Entonces, como se dan cuenta, en todo el proceso de exportación de cualquier vegetal, no solamente, el tema de plagas es fundamental y es por eso que debemos tener un conocimiento general, en el caso, pues, hablo de los operadores logísticos, ¿no? De los exportadores, de los empresarios general, y un conocimiento más detallado del personal técnico, el cual esté en campo y en empacadora permanentemente, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las plagas reglamentadas por los principales países importadores? Voy a tocar solamente 4 países: Estados Unidos, Chile, bueno, Taiwán todavía no, o sea, la negociación ya ha sido culminada, pero todavía faltan unos pasos para poder ya dar inicio a las exportaciones, pero se vislumbra a futuro como un importante mercado, ¿no? China ya es ya es el 4.º año, me parece, en el cual estamos exportando y los volúmenes van incrementando, ¿no? Entonces, estos 4 países nos regulan plagas, ¿no? Cuando hicimos la negociación, ellos nos comentaron su preocupación de las siguientes plagas que ustedes pueden ver en la tabla, ¿no? Entonces, básicamente las plagas están relacionadas a lo que son insectos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de insectos, ¿ok? Entonces, si ustedes entran a la página del SENASA en consulta de requisitos, donde está en detalle, pues cada uno de los, cada uno de los requisitos, cada uno de las normativas o reglamentaciones para exportar, en este caso arándano, estamos hablando de arándano, menciona estas plagas, ¿no? Entonces pone Tiaspidide, que son querezas, Lepidostaphes ulmi y Hemiberlesia sp. Entonces, de preocupación, por ejemplo, para China, ¿no? China está preocupada en estas 2 querezas, ¿no? En un envío que se realice de arándano a China, obviamente no puede ingresar estas plagas, ¿no? Si ellos se encuentran en un contenedor en China, estas 2 plagas simplemente rechazan el envío, ¿no? Después tenemos a Leiroide mosca blanca, hay 3 especies, ¿no? China también, preocupado por estas plagas, nos regula, para ellos son de importancia cuarentenaria. Luego están los lepidópteros, las polillas, hay 2 especies, como ustedes pueden ver, de igual manera, China preocupado. Y ahora hablamos del complejo Diptera, mosca de la fruta. Creo que como ustedes conocedores, ingenieros agrónomos, han escuchado hablar bastante, y obviamente que en los cursos de entomología que han llevado a la universidad, es pues una de las principales plagas a nivel mundial, ¿no? Prácticamente esta plaga es una barrera para poder exportar en muchos casos frutas frescas, ¿no? Requieren tratamiento para poder ingresar a aquellos países donde no tienen esa plaga, ¿no? Prácticamente los 4 países, Estados Unidos, Chile, Taiwán y China, nos regulan mosca de la fruta. Por no decir casi todos los países nos regulan estas moscas de la fruta. Y no solamente en arándano, ¿no? Les comento, en diferentes frutas frescas, mango, mandarina, uva, granada, todos aquellos frutos hospedantes, de mosca de la fruta es regulado en la comercialización internacional. Y luego hay un coleóptero, Pantomorus cervinus, un curculionide, que también nos regula, en este caso solo China, ¿no? Entonces, mire, ya vamos entrando al tema de plagas, ¿no? Plagas reglamentadas es un término técnico que el ingeniero o el especialista debe conocer, que es una plaga reglamentada, y eso lo vamos a analizar en la siguiente lámina, porque, a ver, pongo un ejemplo, ¿no? Pónganse que Perú tiene una plaga, vamos a decir, Spodoptera frugiperda, que es un lepidóptero, ¿no? Y está asociado con arándano, un ejemplo, ¿eh? Y póngase que China, un ejemplo nada más, también tenga Spodoptera frugiperda, ¿no? Entonces, en ese caso, no podría regular los China esta plaga, porque ambos países lo tienen, ¿no? Entonces, no sería para ellos plaga cuarentenaria, porque ambos países lo tienen, no habría riesgo, porque yo le envío a él Spodoptera, que no es el objetivo. Si llegara allá y determina que es Spodoptera, ellos no podrían rechazar el envío porque ellos también tienen Spodoptera, ¿no?
Entonces, esas son plagas no reglamentadas, son plagas no cuarentenarias, ¿no? En cambio, aquellas plagas que ellos no la tienen y como Perú sí la tenemos y son de importancia económica, eso ustedes como ingenieros grábenselo, de importancia económica, es decir, que causen daño económico, ya sea directo o indirecto. Directo, porque daña pues en sí la fruta, daña el tallo, daña las hojas o la estructura de la planta, ¿no? Es un daño directo económico. Un daño indirecto, ¿no? Porque puede suceder el cierre de mercados y obviamente pues eso genera grandes pérdidas económicas. Pero siempre el tema de plagas reglamentadas está asociado con el término económico, de importancia económica. Es importante que ustedes lo sepan. Bien, entonces, para analizar a detalle esta tabla de plagas, yo quiero que ustedes tengan bien claro el término plaga, porque en la universidad pues nos enseñan plaga y uno tiene a mano pues diferentes autores y bibliografías que definen o que conceptualizan el término de plaga. Pero para el tema de negociación, para el tema de comercio internacional de productos vegetales, nos tenemos que basar y tenemos que hablar un solo idioma. Entonces, no sé si ustedes pueden visualizar en la parte inferior, dice definiciones de la CIPF. La CIPF es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Es una institución en la cual nosotros somos socios, prácticamente casi todos los países del mundo son socios de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, esta institución encargada de la protección de las plantas, ¿no? Entonces, ellos son los que emanan una serie de normativas, conceptos, referente a una serie de términos que se utilizan en el tema de comercio de productos vegetales. Entonces, ellos analizan una serie de autores, se reúnen entre los diferentes representantes de los países que conforman la CIPF y definen lo que es plaga. ¿Por qué? Para hablar un solo idioma. Imagínense que yo, Javier Lai, me voy a una reunión y quiero negociar el ingreso de un producto vegetal con Chile y digo, no, ¿sabes qué? Según Laime, para mí plaga es esto. Chile me dice, no, ¿sabes qué? Según González, plaga es esto. Nunca nos pondríamos de acuerdo. Por eso existe un glosario de términos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Entonces, ¿cómo define la plaga? Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Dañino. O sea, acá no está utilizando o involucra el término económico, pero no lo especifica. De antemano ya para él una plaga, para la Convención Internacional, una plaga es el que esté causando daño, ¿no? Es decir, que coma la hoja, que coma, quizás ni siquiera tenga importancia económica, pero ya es una plaga, así lo conceptualiza. Ahora, pero va más allá, ¿no? No solamente se queda con el término plaga, sino habla de plaga reglamentada. ¿Qué es una plaga reglamentada? Ahí sí ya vamos al término en la cual nosotros, en la apertura de mercados, en la negociación utilizamos, que es una plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada. Ahí hablamos del término cuarentenaria, ¿no? Que está en estos momentos, pues, con esto de la COVID, todos hablamos y todos hemos escuchado hablar del tema cuarentena, ¿no? Ya cuando uno habla de cuarentena, oye, algo está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es una plaga cuarentenaria? Es una plaga de importancia económica. Ya está utilizando el término importancia económica potencial para el área en peligro. Plaga económica de importancia potencial para el área en peligro, aun cuando la plaga no esté presente. O si está presente, no está ampliamente distribuido y se encuentra bajo control oficial. A ver, analicemos el término plaga cuarentenaria, porque si yo comienzo a leer esto, oye, ¿de qué está hablando, no, Javier? Entonces, por ejemplo, tenemos mosca en la fruta. Mosca en la fruta es una plaga de importancia económica, obviamente, ¿no? Si no controlas tu territorio de mosca en la fruta, olvídate, va a ser bien difícil de que puedas negociar con cualquier país las exportaciones o las importaciones. Olvídense. O sea, ese es lo peor que le puede pasar a un país, el tema de mosca en la fruta. Entonces, es de importancia económica. Ahora bien, como Perú, yo tengo la plaga. China no tiene la plaga mosca en la fruta, las especies Ceratiti y Anastrella. Entonces, para China es una plaga cuarentenaria.
Primero, porque es de importancia económica. Segundo, porque ellos no la tienen. Entonces, para ellos es una plaga de importancia económica y es una plaga cuarentenaria. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya vamos entendiendo qué es una plaga cuarentenaria, ¿no? Que es de importancia económica y que no la tiene el país. Esa es una plaga cuarentenaria. Pero hay otra segunda parte, dice, o si está presente, no está ampliamente distribuida y se encuentra bajo control oficial. Excelente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Perú tiene mosca de la fruta. Y ustedes son conocedores que a nivel nacional tenemos un programa nacional de erradicación de mosca de la fruta por años, señores, y tenemos bastante inversión en el tema de control. No hemos bajado nuestras poblaciones de mosca de la fruta, estamos manejando y el control es oficial, hay una normativa, hay una reglamentación para todo lo que es el manejo de mosca de la fruta, el manejo o el control integrado de mosca de la fruta, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad o si no las han tenido, y seguros que sí, como ingenieros, en los viajes que ustedes realizan, por ejemplo, tenemos puestos de control aquí en Asia, nomás, ¿no? A la salida al sur, ¿no? En Asia tenemos un puesto de control. Todos los carros que pasan por ahí, ¿no? Se les revisa para ver si están llevando fruta, porque si llevan fruta, inmediatamente ahí los confisca el personal de SENASA, porque hacia la parte sur tenemos áreas o regiones donde ya se está haciendo la erradicación de mosca de la fruta, ¿no? Entonces se dan cuenta, es una plaga cuarentenaria de mosca de la fruta, está presente en nuestro país, pero está bajo control oficial. Entonces, siempre he hecho este ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo, no quiero decir que con esto quizás no sea real, ¿no? Perú quiere, o vamos a decir, ¿no? El país X quiere exportar arándano a Perú, ¿no? Y el país X tiene mosca de la fruta. Perú también tiene mosca de la fruta. Entonces entablamos una negociación y el país X me dice, ¿por qué me regulas mosca de la fruta? Yo sé que ustedes también tienen mosca de la fruta, ¿no? Es más, ustedes tienen un control integrado de mosca de la fruta. No debías regularlo porque ambos tenemos mosca de la fruta. Entonces ahí sale la explicación del segundo concepto. Y yo le digo al país X, sí, efectivamente, tengo mosca de la fruta, pero está bajo control oficial. Estamos haciendo un manejo, estamos invirtiendo para disminuir las poblaciones de mosca de la fruta. Y sin embargo, veo que tú no estás haciendo ningún tipo de control. Tienes la mosca de la fruta y es un riesgo, porque nosotros estamos trabajando para controlarlo, pero veo que tú no lo estás haciendo. Y si un arándano ingresa a nuestro país con mosca de la fruta, todo el trabajo que estamos haciendo se va a ir al tacho y nuevamente van a resurgir los brotes y nuevamente nos va a ocasionar grandes daños. Entonces, para nosotros es una plaga cuarentenaria mosca de la fruta, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Entonces, plaga cuarentenaria es una plaga de importancia económica que no está presente en el país. O si está presente, está bajo control oficial. Entonces, cuando se hace la negociación, se hace la negociación basada en plagas cuarentenarias y no en el término general como plaga. Espero que haya sido claro con esta explicación. Entonces, si hablamos de plaga, hablamos pues yo le he tratado de clasificar en tres grupos, ¿no? Microorganismos, invertebrados y malezas. Y dentro de los microorganismos hablamos de los virus, ¿no? Los virus, los virus, ¿no? Que no son organismos vivos, como ustedes ya tienen conocimiento, al igual que el ser humano, las plantas también tienen virus, y obviamente los daños que ocasionan pues es la clorosis de las plantas, el achaparramiento, el enanismo, ¿no? Y generalmente el problema de los virus, o donde generalmente en las negociaciones que se hace, más está relacionado con el material de propagación, ¿no? Obviamente que cuando uno exporta material de propagación, sea estacas o plantones, existe la posibilidad de que el virus esté en la planta y pueda ingresar al país. ¿Ok? Luego tenemos las bacterias, que ya son organismos vivos, ¿no? Organismos unicelulares, ¿no? Que también causan daños, como las marchiteses vasculares, ¿no? Y los hongos, sin lugar a dudas, pues los hongos son organismos perjudiciales, ¿no? Sean parásitos o sean saprófitos,
sean endofíticos, es decir, dentro del organismo, dentro de las células, o ectoparásitos, como en el caso de Penicillium, Aspergillus, ¿no? En nuestras frutas, cuando uno deja, pues, ahora en época de invierno, cuando uno deja una fruta ahí, póngase pues 2, 3 días y en alta humedad, inmediatamente se llena de colores, que son las esporas, las hifas y las estructuras del hongo, ¿no? Entonces, esos tres organismos, virus, bacterias y hongos, generalmente son de preocupación en el intercambio de material de propagación, principalmente, ¿ya? Y luego hablamos de los invertebrados, en el caso de los nemátodos, que son los gusanos cilíndricos, que ocasionan pues daño principalmente a nivel de raíz, al succionar la savia de las plantas, ¿no? Y ocasiona pues las famosas agallas, ¿no? Y que no permite pues una buena absorción de nutrientes y ocasiona muerte de las plantas. Los moluscos también son importantes, ¿ah? Por ejemplo, para la exportación de uva, Nueva Zelanda, por ejemplo, nos regula moluscos. Igual manera Tailandia, ¿no? Los ácaros es otro grupo muy importante de invertebrados, dentro de los artrópodos, los ácaros, que hay varios países que nos regulan, no en arándano, pero sí en otros cultivos, en uva, en cítricos, espárrago, son microorganismos muy pequeñitos, y entonces el cuidado del caso cuando uno quiere hacer la negociación o cuando uno exporta un producto vegetal. Y ni hablar los insectos, casi más de 1 millón de especies, ¿no? A nivel mundial, ocupa pues, por no decir el 90 o 95% de los organismos vivos, ¿no? Los insectos. Y estos sí son de preocupación, ni hablar, en toda negociación, sea en material de propagación, sea en productos vegetales, ¿no? Para consumo, los insectos es el centro de negociación en la apertura de mercados, ¿ok? Y las malezas, ya sean semillas de malezas asociados con las semillas que uno quiere exportar, ¿no? O los parásitos de las plantas, ¿no? Los parásitos aéreos, como se ve aquí, ¿no? De las plantas, también constituyen plagas. Entonces, es para que ustedes tengan una idea general de qué es lo que es una plaga, cómo nosotros percibimos los tipos de plaga, microorganismos, invertebrados y malezas, qué es una plaga reglamentada, qué es una plaga cuarentenaria. Y ahí es donde ustedes tienen que enfocar la plaga cuarentenaria, la plaga de preocupación y de tener mucho cuidado cuando uno realiza una exportación de los productos vegetales autorizados. ¿Estamos? Y ahí se enfoca el trabajo del SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? Ok, entonces, dicho esto, yo creo que ya tenemos un concepto claro de lo que es plaga, qué plagas tenemos, en general, ¿no? Y qué es una plaga cuarentenaria. Bueno, los insectos, acá ya vamos analizando ya ese cuadrito que yo les había resumido en la segunda diapositiva de los hemípteros. Acá está, yo creo que con fotos es más claro la explicación. ¿Se acuerdan que hablamos de los diaspídidos, de las querezas? Estos son las querezas, ¿no? Son pequeñas escamitas, 1 milímetro, 2 milímetros, son pequeñísimas, son como costras, que están bien pegadas en las frutas, ¿no? Ahora que, bueno, como agrónomos, de hecho que ustedes han visto, ¿no? Pero cuando uno va a comprar su fruta a un supermercado o a un mercadito del barrio, a un mercado del barrio, y se pone a analizar, ¿no? Su naranja, su palta, y está lleno de costritas, ahí son las famosas querezas, los diaspidos. Luego tenemos otro grupo importante, las moscas blancas, los aleiroides, que China, como les había mencionado, nos regula, ¿no? Le dice mosca blanca, bueno, porque tiene la característica de una mosca, pero en realidad no es un díptero, no es una mosca, ¿no? Las antenas son bien alargadas, como ustedes pueden ver, y eso no lo tiene una mosca, un díptero verdadero, ¿no? No lo tiene. Pero le dicen mosca blanca. Son también muy pequeños, ¿no? Y esto se presenta en grandes poblaciones, y es de preocupación para China, ¿no? He visto algunos casos ahí en cultivos de arándano que he visitado la presencia de mosca blanca, pero esto principalmente en hojas, en frutos muy poco,
principalmente en hojas, ¿no? Y cuando las poblaciones son bien grandes, ellos pues, forman sustancias azucaradas y se llenan del hongo de la fumagina, ¿no? Bueno, para China es preocupación, ¿no? Luego tenemos el grupo de los Lepidoptera, ahí están los noctuidos principalmente, estas polillas de hábitos nocturnos, que son de preocupación en diferentes cultivos, no solamente en arándano, ¿no? Y en espárrago, olvídense, el espárrago es una de las plagas principales y muchos países nos han, bueno, es complicado poder acceder a los mercados en el caso de espárrago por la presencia de los noctuides. No me refiero al adulto, sino a las posturas o larvas iniciales, ¿no? Yo creo que ya lo conocemos a los noctuidos y las larvas, pues, ¿no? Alargadas, con patas, 3 pares de patas y 4 pares de propatas, ¿no? Eso lo vamos a hablar posteriormente. Y acá está lo que les decía, ¿no? Este es el principal problema. Esta es la principal barrera para poder gestionar un acceso a mercados. Y en el caso, y esto no escapa arándano, lo que son los dípteros, familia Tephritidae, mosca de la fruta. Aquí vemos una imagen de Ceratitis capitata, ¿no? Hay otra especie que es Anastrepha, que también nos regula, pero la principal es Ceratitis capitata. Y finalmente un coleóptero, un curculiónide, no, bueno, la verdad que yo no, en el laboratorio donde vengo trabajando, nunca he recibido una muestra que diga, no, hemos encontrado un curculiónide en arándano, ¿no? Para hacer el análisis. Pero sí, esta plaga sí está presente, Pantomorus cervinus, es una plaga principal de cítricos, ¿no? Pero bueno, cuando uno hace negociación, lo que uno busca es literatura internacional y asociarlo, ¿no? Fruta con plaga. Entonces, de hecho, que los países como China habrán encontrado alguna literatura que Pantomorus está asociado a arándano y por eso nos están regulando. Pero la verdad que no hemos tenido experiencia de haber encontrado esta plaga en arándano, ¿no? Aquí bajo condiciones de Perú. Entonces, ahora analicemos un poco el tema de requisitos generales para la exportación de arándano a todo destino. Creo que había una presentación, o si la va a ver, yo no voy a explayarme en el tema, esto es algo general para que ustedes tengan una idea de cómo en todo el proceso de exportación de arándano siempre está involucrado el tema de plagas. Cada uno de los pasos que nosotros hagamos, los 6 pasos, está relacionado con plagas. O sea, es decir, el que va a querer ingresar en este mundo de las exportaciones de productos vegetales, lo básico son las plagas. Si tú conoces las plagas, vas a poder realizar cada uno de los pasos y vas a poder entender por qué se hace, ¿no? Para la exportación de arándano a todo destino hay 6 pasos principales, ¿no? Principales, digo, ¿no? Puede haber otros, pero estos son los principales que ustedes deben conocer. Primero está la certificación del lugar de producción, ¿no? Ahí vemos un personal de SENASA, en un campo de arándano, que él esté evaluando el campo de arándano para determinar la presencia de plagas, ¿no? Entonces, si él considera oportuno y ve que hay un buen manejo y no están esas plagas que te regulan los países, lo que va a hacer el inspector de SENASA, o en este caso SENASA, es certificar tu campo. Y certificar significa que autoriza para que tú puedas cosechar y puedas dar el inicio a tus exportaciones. ¿Estamos? Y se dan cuenta que es importante ahí, ¿no? Conocer el tema de plagas. Si no conoces plagas, simplemente no puedes certificar tu lugar de producción. Obviamente que hay otros pasos documentarios, como los formatos de evaluación, los croquis, las solicitudes, pero aquí principalmente es conocer el tema de plagas para certificar. Luego está el transporte del lugar de producción a empacadora. Tiene que hacerse bajo resguardo fitosanitario, ¿no? Sea mallas antiáfidas, mallas Rachel o algo que permita que en el transporte de este campo hasta la empacadora no exista la posibilidad de contaminación o infestación por plagas. ¿Ves? Acá también en el segundo paso, transporte del lugar de producción a empacadora, está el tema de plagas. Habrás hecho un buen manejo de tu campo. Excelente cosecha. Pero si en el camino, pues, no en todos los casos se da, pues, que el packing esté dentro de la chacra o el packing está frente, ¿no? Hay camiones de arándano que viajan de Chiclayo hasta Trujillo para procesarla, o viene no sé, de Cañete, que hay bastante cultivo de arándano, se va hasta ahí, que entonces se dan cuenta, si uno expone la fruta al medio ambiente, en todo el trayecto hay posibilidad de contaminación.
plaga, de infestación de plaga, ¿no? El tercer paso, certificación de empaque. Acá también es importante el tema de plagas. Si es que tú vas a procesar tu arándano en un campo, en un área abierta, obviamente que hay una serie de plagas, mosca de la fruta, las polillas. De nada va a servir todo el trabajo que has hecho de certificar, de transportar y de certificar tu empacador. Entonces, el tema de plagas aquí también es importante. El cuarto paso, la inspección fitosanitaria, es decir, que cuando tu producto ya esté listo en tus cajitas, ya has hecho toda la selección por calibre, por tamaño, has puesto tus etiquetas. Ahí viene el cuarto paso, que el personal de SENASA hace un muestreo. Generalmente a nivel internacional es el 1 al 2% del total del envío, abre las cajas, lleva a un área y donde hace la evaluación, hace los cortes para verificar que no haya plagas, incidiendo principalmente en el tema de plagas cuarentenarias, ¿no? Y si todo está ok, el inspector da el visto bueno y aprueba tu envío, ¿no? Para que te emita tu certificado fitosanitario. Y el punto 5, que no es en todos los casos, los tratamientos fitosanitarios. Por ejemplo, para arándano, China, Chile, Taiwán y Estados Unidos, por el tema de mosca y la fruta, hay que hacer un tratamiento fitosanitario, que es el tratamiento de frío. Creo que va a haber un tema, si lo han explicado a detalle, pero chequen es el tratamiento fitosanitario, el tratamiento de frío, que lo que hace el personal de SENASA es someter a temperaturas de 1.1 o 1.6, ¿no? Por 15 o 17 días para matar o eliminar si hubiera presencia de huevos o larvas de mosca en la fruta. Eso es sí o sí. Eso es esto no escapa, o sea, tienes que hacerlo sí o sí, si no, no te permite el ingreso del arándano peruano a estos países que yo he puesto, ¿no? Y finalmente, si cumple todo eso, se emite el certificado fitosanitario, documento con el cual garantizamos que estamos cumpliendo con los requisitos fitosanitarios del país importador, y bueno, recién tu carga puede salir del país, ¿no? Entonces, esto es en términos generales, y miren que en todo el proceso está el tema de plagas. Ok. Esto ya es algo general, certificación del lugar de producción, hay unos formatos que tiene que llenar el inspector de SENASA, ¿no? Autorizando o certificándote el producto. Y bueno, el tema de plagas acá está también, ¿no? Anexo 1.6, de acceso libre, toda esta documentación, el de SENASA, por ejemplo, dice lepidópteros, tolerancia 0%, moscas blancas 0%, país destino a todo destino, ¿no? Entonces, ahí está involucrado el tema de plagas. Certificación de envío igual, es lo que hace el personal de SENASA, ¿no? Muestrea tus envíos ya listos que vas a exportar de las cajas y verifica todas estas plagas que yo les había mencionado, chicos, ¿no? Y si no encuentra nada, o si encuentra algo, alguna ocurrencia, tiene que llenar este anexo, este formato, ¿no? Esos términos generales. Bien, entonces ahora sí vamos a analizar a detalle los órdenes, ¿no? El orden hemíptera, ya saben ustedes, el orden hemíptera está conformado por insectos que tienen el aparato bucal picador-chupador, ¿no? Es decir, succionan la savia, ese es el objetivo, succionar la savia para poder alimentar. Es la característica del orden hemíptera, además del ciclo de vida, ¿no? Ellos tienen un ciclo de vida incompleto, ¿no? Es huevo, ninfa y adulto, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Eso nos han enseñado en nuestros cursos de entomología. Hemíptera, pieza bucal, picador, chupador, y el ciclo de vida, huevo, ninfa, adulto, ¿no? La ninfa es como un bebé, ¿no? Que se parece a la... Ya cuando lo ves a la ninfa sin alitas, ya vas a decir, este va a ser, pues, una mosca blanca, este va a ser una cigarrita, este va a ser un chinche, ¿no? Por eso le dicen metamorfosis incompleta, huevo, ninfa y adulto. Ahorita vamos a hablar de la metamorfosis completa. Y aquí hay que tener muy en cuenta el tema de las querezas y cochinillas, ¿no? Esto sí ustedes lo tienen que dominar, el tema de las querezas y cochinillas, ¿no? Entonces, cuando uno analiza el tema de las querezas y cochinillas, lo que uno ve son las hembras, porque los machos son alados, son pequeños, y el tiempo de vida es cortísimo. Apenas emergen como adultos, el único objetivo, y mencionarle que el aparato bucal es atrofiado, es decir, su único objetivo es buscar a la hembra, cópula y listo. Por eso es que nosotros, como
o el personal que trabaja en SENASA en el tema de exportaciones, lo que verifica no son los machos, sino son las hembras de este grupo, las querezas y las cochinillas. Entonces, esto se encuentra en cualquier estructura de la planta. Entonces, acá lo podemos dividir en dos grupos, lo que son las querezas, ¿no? Querezas, acá está, con cubierta dura, escama ovalada o alargada, ahí está la escama, miren, escama ovalada, diminutos entre 1 a 2 milímetros de diámetro, completamente inmóviles. Y eso es lo que nosotros los conocemos como los diaspídidos o las querezas armadas. Le dicen querezas armadas porque lo que ustedes ven, esa costra que ustedes ven, 1 a 2 milímetros, se van imaginando que es muy chiquito, ¿verdad? No es el insecto en sí, son las mudas. Es decir, ustedes saben que para que los insectos crezcan tienen que mudar. ¿No? Es como las serpientes, ¿no? Que liberan la piel y crece, liberan la piel y crece, ¿no? Es igual. Entonces, ¿qué pasa? Los diaspidos igual, tienen huevo, ninfas, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, y luego recién el adulto. Entonces, en cada proceso, y la ninfa 1 y la ninfa 2 tienen la capacidad de movilizarse, son bien frágiles y pequeños. Y en el adulto, ¿no? Se queda estático en un determinado punto, inserta el estilete y comienza a alimentarse, y comienza a liberar sus mudas, y esta estructura, esta caparazón, ¿no? Es como un escudo, miren. Uno levanta la escama y ahí está la hembra, ¿no? Césil. Por eso le dicen querezas armadas. No vayan a pensar que esto es el insecto. Este es el indicio de que hay un insecto. Porque muchas veces uno podría decir, mira, acá hay un diaspido. Efectivamente hay un diaspido, pero uno levanta y no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces son parasitadas. Por ejemplo, acá hay un orificio. Recién me estoy dando cuenta que hay un orificio donde una microavispita supuestamente lo ha parasitado y de hecho que habrá ocasionado algún tipo de muerte del adulto, ¿no? Pero en este caso vemos una hembra ya madura sexualmente, se ha levantado la escama y vemos pues acá el insecto. Este es el insecto, por eso le dicen diaspido, querezas armadas. Y el otro segundo grupo son los que no tienen cubierta. Son mayores de 2 milímetros en general, son inmóviles o poco móviles. Y acá tenemos a los famosos cóccidos, ¿no? Lo que ustedes ven acá no es una cubierta, sino es parte en sí del insecto. No es como acá que uno levanta la escama y ve el... No, acá tú lo levantas, es como la tortuga, ¿no? Levantas, lo volteas a la tortuga y vas a ver sus patas. Igual, esto es el insecto en sí. Esto sí es el insecto. Por eso le dicen querezas desnudos. Esto es... Y tienen una estructura muy dura, ¿no? Muy compacta, ¿no? Y son poco móviles en estado adulto. Poco móviles o completamente inmóviles. Igual, ¿no? En estado adulto, fijan su aparato bucal o proboscis a la estructura de la planta y comienzan a succionar. Porque ya su función ha terminado, la de crecer, la de dispersarse. Simplemente lo que quiere es alimentarse para formar las nuevas generaciones. Y finalmente las cochinillas, por eso le dicen cochinillas, miren, todo el cuerpo cubierto de una pulverulencia, ¿no? Como si le hubiesen echado talco. ¿No? Estos sí son móviles durante toda su etapa de vida. Me estoy refiriendo al estado de ninfa y adulto. Obviamente que las ninfas, su función es dispersarse, pues, ¿no? Entonces tienen mayor movimiento, a diferencia de los adultos, que sí se mueven, pero el movimiento es más lento. Y es más, cuando ustedes vayan al campo, y seguro que ustedes van a campo como ingenieros, siempre que hay cochinillas está asociado con las hormigas. Donde ven hormigas, tiene que estar asociado con las cochinillas. No se olviden que las hormigas son los que trasladan a las cochinillas, ¿no? Y las hormigas se alimentan de la excreción de las cochinillas, porque al alimentarse la cochinilla de la savia, excreta sustancias azucaradas, y eso les gusta pues a las hormigas. Entonces, en uva, pues cuando nosotros vamos al campo de uva, nos dicen, hay un nido de hormigas, ni hablar, seguro que acá hay cochinilla, y efectivamente ahí están las cochinillas, ¿no? Entonces, simplemente para especificar, mira cómo son las cochinillas, cuerpo ovalado, segmentación visible, tiene filamentos laterales, y son blandos, ¿no? Cuando uno los palpa, los toca, en realidad son blandos. Entonces, analizamos, estos son las querezas y cochinillas, y esas son las que nos regulan, pues, algunos países, como en el caso de China. Entonces, si hablamos de los diaspidos, 6 y 14, si hablamos de los diaspidos,
Es lo que les decía, ¿no? Hay dos grupos, uno que tiene forma alargada y otra que tiene forma redondeada. Levantas las escamas y vas a encontrar al insecto en sí, que es de preocupación para los países. Y había mencionado dos especies, Hemiberlesia latania. Esta es una foto que tomé de palta. No he visto yo en realidad en arándano, pero si es que nos están diciendo, en este caso China, al menos hay que conocerlo si en algún día nos topamos con esta plaga, ¿no? ¿No? Son pequeños, miren, en una palta, qué tan pequeño es la costrita, ¿no? Y el daño básicamente no es porque succiona, pues, las células de la fruta, ¿no? Básicamente es un daño estético, ¿no? Y eso se convierte también en económico. Nadie va a querer comprar una palta, un arándano con una quereza ahí, pues, ¿no? Entonces, de hecho que es de importancia económica, no solamente en frutos, sino también principalmente en los brotes, ¿no? En los brotes tiernos, porque ahí se alimentan, ¿no? Hay otro grupo que son los Lepidosaphes becky, ¿no? La quereza coma, esto es típico de los cítricos, acá vemos un cítrico, y donde está, pues, como una coma, ¿no? Una costrita pequeña. Y Lepidosaphes ulmi, estas dos, entonces está regulando Chin. Acá vemos un fruto con una quereza, pues, ¿no? Entonces, no hemos encontrado, pero no sería, esta foto la he tomado de internet de ahí, pero no sería raro que encontremos, si es que al menos ya tenemos una idea de qué cosa es una quereza coma, ¿no? Qué cosa es un diaspillo, tan pequeño en comparación con el fruto. Y acá vemos una cochinilla encontrada en una inspección fitosanitaria, ¿no? El personal está abriendo un clamshell, está evaluando la fruta y con su lupa de mano ha tomado una foto y vemos pues que justo en la cicatriz, ¿no? Bueno, ustedes conocen el arándano, ¿no? Tiene una cicatriz, ¿no? Donde se inserta el pedúnculo, ahí está ubicado las cochinillas, ¿no? Miren ustedes. Esta es una especie que se llama Pseudococcus longispinus, ¿no? Es de importancia económica. Acá tengo otra especie, no estoy muy seguro qué especie es, pero ya se supone que eso nos debían mandar al laboratorio para identificarlo, ¿no? Pero ya vamos teniendo en cuenta que sí, puede ser no cuarentenaria para algunos países como Estados Unidos, como Chile, Taiwán, que no te regulan cochinillas, pero eso no escapa a que no hagamos una previa investigación antes de exportarlo. No se olviden que las plagas o los protocolos, los convenios internacionales no son estáticos, son dinámicos. Está bien que en un determinado momento hayamos firmado un protocolo de trabajo, un requisito fitosanitario, con plagas de momento, pero eso no significa que a futuro, póngase China, encuentra una plaga en el envío de Perú, lo analizan, lo llevan al laboratorio y dicen, oye, está bien, no te hemos regulado esto, pero vemos que tú lo tienes y esto no está en mi país. Así que, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el requisito y vamos a incluirte esta plaga. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya les estoy avisando que sí ha habido reporte de cochinillas en cultivo de arándano. Esto es mosca blanca, ¿no? Hay dos especies que nos está regulando China, el Eurodicus yuleicae y el Eurodicus dispersus. En estado adulto, el estado de ninfa, ¿no? Para la evaluación de estas plagas, obviamente en campo uno puede reconocerlo, pero no estar seguro al 100% de la especie, ¿no? Pero al menos tener idea que es una mosca blanca. Ya para la identificación, nosotros en el laboratorio hacemos una serie de preparados con una serie de reactivos y observamos bajo el microscopio, ¿no? Y podemos determinar las especies. Pero desde ya algunas características como la forma de oviposición en espiral y la distribución de las ninfas en las plantas ya nos permite al menos determinar qué subfamilia o qué género podría tratarse, ¿no? Eso nos permite algunas características de campo, saber con qué posible especie estemos nosotros lidiando en ese momento. Ya es como un semáforo que te dice, no, cuidado, 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 mira que China te está regulando esto, ten cuidado, mejor sabes que ya no lo exportes a China, derívalo a otro país como, no sé, Europa, o algún otro país de Sudamérica donde está permitido y no te regulen. A China no. Cuidado que al final no se encuentran y te van a rechazar el envío. De hecho que es importante tener al menos un conocimiento general de esta plaga blanca, ¿no? Y luego hablamos de los lepidópteros.
es un grupo muy interesante, ¿no? Yo acá lo he tratado de dividir en microlepidóptero y los macrolepidópteros. Microlepidóptero son lepidópteros pequeños, menor al centímetro, está entre los 6 o 7 centímetros, ya son pequeños. Y hay 4 grupos interesantes acá. Los Gelechidae, Tortricidae, Pyralidae y los Tineidae, ¿no? Estos 4 grupos son muy importantes en el tema de plagas a nivel internacional. Son las más estudiadas y las que se presentan más en los cultivos en la cual nosotros exportamos. Y de esas, la Pyralidae y los Tineidae son los que nos regulan y estaba en la lista que yo les he presentado, ¿no? Y acá lo que debería encontrar el personal de SENASA en las empacadoras al momento de la certificación son las larvas, ¿no? Las larvas, ¿no? Que son las que están acompañando, pues, al fruto en sí. Y los macrolepidópteros, acá vemos, pues, a las famosas polillas, los noctúidos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar del Spodoptera frugiperda, del Helicobacter parmigera, Elioticea, Pococera, Peridroma, ¿no? En los exámenes en la universidad te preguntaban cómo reconocer o diferenciar eso. Obviamente no te regulan todas esas que he mencionado en arándano, pero sí China nos está regulando un par que yo les había mencionado. Pero en términos generales deberíamos tener una idea, al menos si encontráramos algo extraño, que si se trata, pues, de un macrolepidóptero o un microlepidóptero, si es de un noctuide, un tineide, un gelechidae, al menos eso. Siempre que nosotros capacitamos a nuestros inspectores de SENASA, le decimos, analicemos siempre en términos generales. No vayamos a la especie, porque las especies nos olvidamos. Hemiberlesia latanie, Peridroma saucea, Helicobacter, o sea, ¿de qué me estás hablando? No, mejor conceptualicemos o tengamos nuestra visión en general, algo general. Oye, yo sé que este es lepidóptero, posiblemente la familia Noctuide. No, pues esto no es lepidóptero ni fregando, esto es un coleóptero. Mira la larva, la característica de la larva es diferente a la larva de un lepidóptero. ¿Se dan cuenta? Por eso trato ahí de un poco generalizar, ¿no? Que es un microlepidóptero o un macrolepidóptero. Que es diferente, pues, de las mariposas, que también son los lepidópteros, ¿no? Hablamos de las polillas y ahora hablamos de las mariposas, que son insectos diurnos, y las cuales los vemos en las mañanas, pues, ¿no? En horas del día, ¿no? De diversos colores, ¿no? Igual las coloraciones también de las larvas, pero de hecho que son, pues, emparentados, ¿no? Son lepidópteros, ¿no? Noctuides y las polillas. Ok, y dentro de los noctuides, solamente como conocimiento general esto, ¿no? Las posturas, ¿no? Y hay que conocer porque las posturas tienen diferentes formas, ¿no? Suboval, esférica, subpiramidal, aplanada, pueden ponerlos individual, grupal o en masa, ¿no? De los noctuides miden de 0.0 milímetros a 2.8 milímetros de diámetro, pueden ser pequeños hasta grandes. Ahí, por ejemplo, necesitamos nuestras lupas, ¿no? De 10X para poder determinar, ¿no? Pero ya al menos te está dando una idea de que, oye, mira, lo que estoy encontrando en arándano, en la fruta, posiblemente sea un huevo de un noctuide, ¿no? Un huevo de un noctuide por las características, por las costas radiales que tienen acá. Costas radiales y costas transversales, que es característico de los noctuides. Sea individual, grupal o en masa, ¿no? Y esta es la larva de un noctuide, ¿no? Como les había comentado, y esto ya lo deben tener claro ustedes también, que está conformado por una cabeza, un tórax con 3 pares de patas, que son las verdaderas patas, y un abdomen conformado por 10 segmentos, y en la cual observamos 5 pares de propatas abdominales. No son verdaderas patas, son extensiones del abdomen, pero le sirve para movilizarse. Y esto es lo que caracteriza a un lepidóptero. Sea noctuide, sea macrolepidóptero, sea microlepidóptero, sea mariposa, todas las larvas de este grupo de lepidópteros tienen esta característica. Desde ya deberíamos tener conceptualizado, tenerlo bien clarito en nuestra cabeza para poder saber si estamos hablando, no de repente de un noctuide, pero sí de un lepidóptero. Ya por el tamaño podríamos decir que es un micro lepidóptero o un macro lepidóptero, ¿no? La experiencia también es importante, pues no se olviden que no es que van a crecer ya, pues, grandes, pues, ¿no? Hay una serie de etapas. Por ejemplo, en el caso de los noctuides tienen 6 etapas larvales,
Eclosiona, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, larva 5, larva 6, pupa y adulto. ¿Se dan cuenta? Pero es importante que conozcan y puedan diferenciar de una larva, de un lepidóptera, de un coleóptera, ¿no? De un díptero, que son los 3 grupos más interesantes que tienen metamorfosis completa de huevo, larva, ninfa y adulto. ¿No? Y esta es la plaga que te regula China, Chloridea virescens. Chloridea virescens. Miren el estado adulto, ¿no? Tienen en el ala anterior 3 bandas transversales, ¿no? Y los huevos son ubicados de manera individual, tienen forma subpiramidal, ¿no? Subpiramidal, es como una pirámide, subpiramidal, por eso le dicen, ¿no? Y las larvas en estadio 1 tienen, igual como les había comentado, una cabeza, 3 pares de patas verdaderas y 5 patas o pseudopatas falsas, ¿no? Medio milímetro, pequeñísimo en estadio larval. Y eso es lo que generalmente se encontraría larva 2, larva 1, larva 2 o posturas en arándano, ¿no? Anticarsia gemnatalis es otro lepidóptero, miren, la forma de la larva, el color o la coloración de la larva es diferente, el adulto totalmente diferente, tiene una banda transversal en el ala anterior y ala posterior cuando están en reposo, ¿no? Y la postura, por ejemplo, acá ya no es subpiramidal, sino tiene más una forma esférica u oval, ¿no? Entonces, esas características externas al menos nos da una idea de lo que podría tratarse, ¿no? Bien, ahora hablemos del orden díptera, y la principal plaga, pues, es mosca de la fruta, de hablar. Los inspectores de SENASA en la inspección no van a encontrar el adulto, pues, no es que el adulto va a estar agarrado del arándano, no es así. Ahí lo que se busca son las larvas. Por eso cuando se hace la inspección en campo, digo en la empacadora, para la inspección fitosanitaria, lo que hace es cortes, ¿no? En el muestreo verifica algunos sospechosos que pudieran estar con mosca de la fruta, algunos sospechosos frutas de arándano, ¿no? Porque son suaves o están emitiendo algún líquido. Entonces hacen el corte, ¿no? Y con la lupa verifican, si encuentran la larva, verifican los espiráculos. Esta es una larva típica de los dípteros, ¿no? Como saben, los dípteros no tienen una cabeza bien definida, no presentan patas, ¿no? Tienen un aparato cefalofaringio, ¿no? Unas mandíbulas como ganchos, con los cuales rasgan la pulpa de la fruta y se alimentan, ¿no? Y la parte abdominal es más ensanchada, tiene una forma vermiforme, ¿no? Es ahusada en la parte delantera y ensanchada en la parte posterior, con segmentos bien definidos, los segmentos abdominales. Y para poder diferenciar las larvas de tefrítido, el inspector de SENASA verifica los espiráculos, que son aperturas, un par de aperturas en la parte posterior, por el cual respira, ¿no? Entonces los tefrítidos, que son las moscas de la fruta, tienen un par de espiráculos en la parte posterior. Y estos espiráculos, en el caso de los tefrítidos, están divididos en 3 aperturas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, al ras de la superficie, ¿no? De la cutícula del insecto. Pero también en campo, pues, hay otras plagas, como las moscas negras, los lonqueidos, y las moscas del vinagre, drosofílidos, ¿no? Que están muy... que hemos encontrado, ¿no? Principalmente en uva, algunas veces en arándano. Entonces, por ejemplo, esa no es mosca de la fruta. Entonces, ahí no le podemos regular, no le podemos rechazar el envío, ¿no? Y es diferente, porque las moscas negras, miren, tienen como 2 puntos negros, totalmente diferente de la larva de un tefrítido. O de los drosofílidos, que es común encontrarlo, ¿no? En frutas, la mosca del vinagre. Y los espiráculos son proyecciones, como un puchito de cigarro, miren, un par, y totalmente diferente a la mosca de la fruta. Entonces es importante estas características de campo que nos permiten deslindar si es mosca de la fruta, la plaga cuarentenaria, o son moscas secundarias que no tienen importancia económica como las moscas negras o las moscas del vinagre. Y finalmente el orden Coleóptera, como les había indicado, al menos en arándano no debería considerarse una de preocupación, ¿no? Esto principalmente se ha encontrado en cítricos,
Este es el adulto, es un curculiónido, con la proboscis bien alargada, es típico de los curculiónides. Ovipositan, en este caso es un fruto de cítricos, ¿no? Alrededor de la fruta o en hojas, ¿no? O en tallos. Y cuando emerge la larva no es que ingresa al fruto, sino la larva se deja caer al suelo, ¿no? Y se alimenta de las raicillas, ¿no es cierto? Se alimenta de las raicillas. Y es en el suelo donde empupa para nuevamente dar origen al adulto. Si algún día encontráramos coleóptero en arándano, la preocupación sería las posturas principalmente, ¿no? Pero como les digo, no hemos tenido experiencia en encontrar en arándano. Bueno, es un poco la exposición que quería comentarles en términos generales. En realidad, hablar de plagas nos pasaríamos, no sé, semanas, pero al menos quería enfocar puntos importantes que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Si quieren trabajar en el tema de lo que es exportaciones, ¿no? El tema de conocer bien qué es plaga cuarentenaria, ¿no es cierto? Eso es importante, el término plaga cuarentenaria, ¿no? Las principales plagas, y en términos generales, todo el proceso de exportación, ¿no? Todo el proceso de exportación, y qué tan importante es conocer las plagas en cada uno de los procesos. Está involucrada sí o sí. Si no sabes plagas, va a ser bien complicado que puedas, bueno, si quisiéramos trabajar en una empacadora, en un campo, en el tema de exportaciones. Bueno, señores anfitriones, señores participantes, es lo poco que he podido compartir con ustedes y espero que haya sido provechosa y entendible la explicación. Gracias. Muchas gracias, biólogo Laime. Le agradecemos mucho por su exposición. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. La primera pregunta la realiza Lucía Benítez. Buenas tardes, biólogo. Una consulta. ¿Los países más exigentes para la exportación de palta y arándano son Europa o Asia? Ya, los países más exigentes son los países asiáticos. Te digo porque, como les había mencionado en la explicación, mosca de la fruta es una de las principales plagas de importancia económica a nivel mundial, ¿no? Los países asiáticos, los países tropicales principalmente, si hablamos de los países tropicales en Asia, hablamos de Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, son países que no tienen Ceratitis capitata y Anastrefa fraterculus. De hecho, es que ellos van a ser muy exigentes al momento de aperturar su mercado por esta plaga. Luego, los países asiáticos, como Japón, como Corea del Sur, como China, como Taiwán, como Hong Kong, tampoco tienen mosca en la fruta, ¿no? Sacamos a Hong Kong no lo pongamos a Taiwán, China, Japón y Corea del Sur. Es bien complicado poder aperturar un mercado por el tema de mosca de la fruta, ¿no? Sus condiciones climáticas, presencia de hospedantes, sería un riesgo tremendo que una fruta de Perú ingrese allá. Por eso te piden tratamiento de frío en frutas frescas. Todo un manejo de plagas, todo un manejo en empacadora, en transporte, es bien complicado. Hay todo un protocolo de trabajo para poder exportar. A diferencia de los países europeos, no se olviden que los países europeos tienen climas bien marcados, tienen un invierno bien crudo. Así ingresara una mosca de la fruta de Perú, esta no podría establecerse. ¿Por qué? Porque mosca de la fruta requiere, requiere hospedantes, requiere condiciones climáticas adecuadas. En cambio allá, si ingresa la mosca, puede ser que salga la larva, puede ser que se forme el adulto, pero no va a encontrar hospederos durante todo el año como lo tenemos en Perú. Y pues allá el frío es frío, pues el invierno es invierno, ¿no? Ahí estamos bajo 0 grados, ahí no va a poder establecerse mosca en la fruta. No digo que no sea exigente, sí, o sea, tiene su exigencia, pero no es tanto como los países asiáticos. No sé si habré respondido la pregunta. Ok, biólogo. Segunda pregunta de Dante Paredes García. En la zona de la Sierra Central del Perú, sobre todo en la región Libertad, que oscila entre los 2.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar,
las zonas cultivables, ¿qué variedad de arándanos recomendarían, sabiendo que las lluvias más frecuentes en los meses de noviembre y marzo y secano en los siguientes meses? ¿La roya sería un problema en cuanto a la calidad de la fruta? A ver, te comento de la experiencia que yo he observado cuando he visitado los campos. Por ejemplo, en la zona de Ancas, que es sierra, estamos hablando de Huaraz, hay una empresa que tiene gran extensión de arándano. Y las variedades que más siembran aquí la variedad que más se siembra aquí en el Perú es la variedad Biloxi, ¿no? No se olviden que el arándano, el origen del arándano es Estados Unidos y la parte norte de Estados Unidos, las zonas frías de Estados Unidos. Hemos tenido problemas con roya en la costa peruana, en hablar. Ha ingresado una roya, y la roya misma que tenemos, y es un problema. Pero se ha adaptado bien a la costa, pero y en la sierra también se ha adaptado bien, ha encontrado condiciones adecuadas y se ha instalado y está funcionando bien. Es más, se está exportando de la zona de sierra. Entonces, no creo que sea, la verdad no creo que sea... El tema del arándano es que las raicillas sí son muy superficiales. Entonces, requieren un pH demasiado ácido, ¿no? Entonces, yo me estoy imaginando que una zona en sierra con lluvias permanentes y suelos pesados o arcillosos no va a permitir un buen desarrollo de las raicillas, y obviamente esto va a conducir pues una pudrición radicular, ¿no? Habría que analizar ese tema de los suelos. Requiere bastante materia orgánica el arándano. Uh-huh. Había que analizar esos puntos, ¿no? El tema de suelo, el tema de pH, ¿no? Para en el cultivo de arándano. Ok, biólogo. Tercera pregunta de Lucía Benítez. Buenas tardes. A ver, ese ya. Estrella Lean, una pregunta. ¿En dónde respira la mosca de la fruta adulta? Sí, no se olviden que los insectos tienen espiráculos, ¿no? En el caso de los adultos, tienen espiráculos en los segmentos abdominales, en la parte lateral de los segmentos abdominales. Y por ahí es donde realizan el intercambio gaseoso. Igual también, en este caso, los estadios larvales tienen espiráculos, como yo he hecho una presentación de mosca, en la parte posterior. ¿No han visto un par de espiráculos en la parte posterior? Y es por donde realizan el intercambio gaseoso. Y en el estado de huevo, vieron una lámina que presenté de los Lepidoptera, tienen o sea, toda su cubierta, que le llaman corion, es como un huevo, pero en la parte superior tienen una abertura que se llama opérculo, y es por donde hay intercambio gaseoso. No se olviden que dentro del huevo está criándose el embrión y requieren el intercambio gaseoso. Es decir, que requieren estas aperturas para el intercambio gaseoso. Así es. Cuarta pregunta de Yanina Rodríguez. Buenas tardes, biólogo. Gracias por la ponencia, muy buena. Aquí mi pregunta, ¿cuál es la situación de los arándanos en cuanto a la detección de residuos químicos en la fruta? Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de los residuos químicos. No, les comento, cuando nosotros certificamos los lugares de producción, es una certificación sanitaria y una certificación fitosanitaria. Cuando hablamos de la certificación fitosanitaria, hablamos del tema de plagas, es decir, las plagas reglamentadas. Y cuando hablamos de la certificación sanitaria, es el manejo y uso adecuado de los plaguicidas. Los campos que son certificados por el SENASA presentan un formato de todo el manejo integrado de plagas y de todos los productos químicos que ellos aplican. ¿Estamos? Y esos productos químicos aplicados deben tener registro de SENASA. Es decir, ese producto químico debe estar autorizado para el cultivo de arándano. Eso desde la parte de SENASA. Pero de manera privada, no olviden que cada una de las empresas tienen certificaciones privadas, como los famosos Global Gap, ¿no? Entonces, ellos también se cuidan bastante en ese tema. En estos últimos años, las negociaciones no era como antes. Hablo a ver,
7, 8, 9 años atrás, donde lo principal era el tema de plagas. Ahora el tema de plaguicidas es muy importante. En arándano no hemos tenido rechazo de productos vegetales peruanos, pero sí les voy indicando, por ejemplo, en el tema de quinoa. Quinoa nos han rechazado por el tema de plaguicidas Estados Unidos. Hemos tenido rechazo Japón en el tema de maíz. Ha habido envíos de maíz y donde ellos han encontrado pues, trazas de productos o niveles no permitidos de productos químicos y ha habido rechazo. Entonces, sí es importante y se está manejando ese tema de plaguicidas para evitar a futuro que se encuentre productos prohibidos o productos que nivelen, que superen la tolerancia y que seamos pues objeto de notificaciones y quién sabe si esto se repite, rechazos. Por eso hay un manejo adecuado de plaguicidas, no solamente en arándano, sino en los diferentes productos de exportación, llámese espárrago, llámese palta, uva, granada, bueno, arándano y los diferentes productos. La siguiente pregunta, biólogo, de Oscar Flores. ¿Qué especie de mosca de la fruta han encontrado en arándano? Mire, la literatura internacional te habla de Ceratitis capitata. Es lo que se habla actualmente. Nosotros sí hemos tenido algunos reportes de Ceratitis capitata, ¿no? En arándano. Te mentiría si te digo que hemos encontrado alguna especie de anastrefa, pero sí lo que estamos seguros, y la literatura internacional lo menciona, es Ceratitis capitata. Ok. La siguiente pregunta es de Teobaldo Darío Susanibar. Una pregunta, biólogo. ¿Las anómalas es una plaga principal en arándano o no? ¿Es una plaga cuarentenaria? Ajá, es un escarabeido, ¿no? No se olviden que los escarabeidos, que son unos coleópteros, ¿no? Que tienen vuelos, vamos a decirlo, vuelos torpes o erráticos, ovipositan en materia orgánica. Y no se olviden que arándano requiere bastante materia orgánica, requieren suelos sueltos, ¿no? Por eso aquí en la selva, en la costa peruana, pues tenemos grandes extensiones en Trujillo, ¿no? En los arenales, ¿no? Y se produce, y buena producción del arándano. Pero eso está acompañado con la materia orgánica. No se olviden que anómala, este escarabeido, oviposita en la materia orgánica y la larva se alimenta de la materia orgánica, pero también se alimenta de las raicillas, ¿no? Y las raicillas, como les había comentado, son superficiales, no son profundas. No se olviden, aquí en la costa peruana el arándano, pues todo el año está en crecimiento vegetativo. Tienen que estar podando todo el año. Tienen que podar. Si no lo podan, está que rebalsa ahí en hojas y en ramas, ¿no? Y eso está pues directamente relacionado con las raíces, ¿no? Entonces imagínense una alta población de estos anómala o de escarabeidos, porque no es la única especie anómala, hay una serie de especies de escarabeidos, podrían suscitar en problemas, en problemas para el cultivo. No nos han regulado ni un país, no tendrían por qué hacerlo también en el tema de exportaciones, porque no ovipositan en la fruta, en el arándano, no ovipositan, la larva no daña el fruto, ¿no? Yo creo que el daño estaría más en campo, ¿no? En la producción del arándano. Ok. Tenemos una pregunta de Bruno Rossi. Biólogo, ¿qué opinión tiene del oidium si es una enfermedad cuarentenaria? No nos han regulado. ¿Qué problemas traería? No, oidium no nos han regulado. No tendrían por qué regularnos oidium. Bueno, no soy fitopatólogo, yo sé de algunos problemas, oidium principalmente en el tema de vid. Roya principalmente se ha observado en arándano y es un problema en arándano, en realidad roya, pero no tendrían por qué cuarentenarnos algún tipo de hongo. ¿Saben por qué? Porque cuando uno hace negociación, no solamente ve el tema de plagas cuarentenarias, también tiene que analizar el uso previsto o el uso destinado del producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las frutas,
¿Cuál es el uso destinado de la fruta? Es el consumo. Tú exportas para que en destino lo consuman, ¿no es cierto? La fruta fresca. Entonces, si yo tuviera en Perú una plaga que para ellos es cuarentenaria como un oidium, una roya que quizás China no lo tenga, no te podría decir China, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes un oidium aquí en Perú y que aquí en China no lo tenemos. Si ingresara ese oidium a China, arrasaría con todos nuestros campos, no se puede, de té, vamos a decirlo, ¿no? Pero de acuerdo a la normativa internacional, no te pueden regular esa plaga. ¿Por qué? Porque el uso previsto o el uso destinado no es para material de propagación, sino es para consumo. Eso significa que cuando tú exportas tu arándano, el arándano no lo van a sembrar el fruto, sino lo van a consumir. Entonces la probabilidad de que si llegara esa plaga es bajísima. Es poca la probabilidad de que esta plaga se establezca y se reproduzca y se disperse, porque tú lo vas a consumir. Cosa diferente fuera que si Perú, por ejemplo, exportara material de propagación, plantones o esquejes o estacas. Ahí sí, la probabilidad es altísima. ¿Por qué? Porque obviamente va a ir la espora, va a ir la hifa, ¿no? O algún material de propagación del hongo asociado con el tallo, con el brote y con la hoja, y lo van a plantar en China, y obviamente que va a ser más fácil que se reproduzca, en este caso, los hongos, los virus, las bacterias, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro eso también cuando uno analiza esto, ¿no? Ok. La siguiente pregunta de Jaime Justo Gómez. En el Perú hay otras especies como pacay, aguaymanto, tuna, etc. ¿Por qué erradicarlas si la economía del pequeño agricultor lo necesita? ¿No se puede respetar con un programa bien elaborado? En Casma este año se eliminó los pacáys. Hubo mala campaña de mango y el pacay tuvo buen precio, pero ya no había. ¿Por qué no usar machos estériles? Bueno, no quiero ahondar ese tema. La verdad que dentro del SENASA tenemos una serie de áreas y de secciones. La Dirección de Sanidad Vegetal de SENASA pues tiene un área de programa de mosca y la fruta. Hay un programa de cuarentena vegetal que ve el tema de exportaciones e importaciones. No quisiera meterme en ese tema, pero en rasgos generales te diré que el control integrado de mosca de la fruta abarca todo eso, ¿no? Hay un manejo cultural, que es el recojo de frutas, hay un manejo etológico, que es la instalación de trampas oficiales, trampas caseras, trampas pegantes, trampas con feromonas, hay un manejo de productos químicos, ¿no? Sí que lo hacen. Y en última etapa, ya cuando las poblaciones son bajas, hay liberación de las moscas estériles, que sí lo hacen. No, te mentiría si te digo, oye, mira, así es esto o es lo otro, ¿no? Pero que lo hacen y sí lo hacen, ¿no? El SENASA está desarrollando un programa muy fuerte en control y erradicación de mosca y la fruta, que en realidad es, bueno, esto ya es opinión mía, ¿no? Es complicado, ¿no? Tiene que hacer un trabajo conjunto, no solamente del Estado, sino también de los mismos pobladores. Y no te hablo solamente del agricultor, es toda una cadena. Es toda una cadena, porque ahí involucra el comerciante, el transportista, principalmente el exportador, los operadores logísticos. Ustedes saben, o sea, controlar mosca en la fruta es bien complicado. Los problemas que personal de SENASA tiene, por ejemplo, en los puestos de control, ¿no? Hay veces que hay personas que no entienden. Llega un puesto de control, un bus que viene de la sierra, quiere entrar a una zona que está en erradicación. ¿Cómo le dices él? ¿Sabes qué? Si vas a entrar a esta fruta, vas a contaminar, vas a liberar más mosca. Y entonces ahí vienen los problemas, porque ellos no entienden, ¿no? Dicen, ¿por qué me quitas mi frutita? Yo estoy trayendo para vender acá a la chacra, y ¿de qué voy a vivir? Y es complicado, ¿no? Hacerle entender y decirle, mira, si tú vas a ingresar con esta fruta, todo el trabajo que hace Perú va a ser en vano, ¿no? Entonces, en realidad es complicado el tema de erradicar o de controlar la mosca y la fruta. Ok, la siguiente pregunta de José Apolinario. Buenas noches, biólogo. ¿SENASA brinda asesoramiento técnico a los agricultores para obtener la certificación de sus campos
para cubrir los requisitos para exportación? Sí, no se olviden que SENASA no solamente es el nivel central, que es la parte, vamos a decir que es la parte normativa, ¿no? La sede central. Hay un SENASA que tenemos aquí en La Molina, frente a la Universidad Agraria de La Molina, pero es la parte normativa. A nivel nacional tenemos direcciones ejecutivas, ¿no? Oficinas del SENASA que están en permanente reunión y capacitación a nuestros productores, no solamente a los productores, sino a todos los involucrados en la cadena. Si hablamos de exportaciones, a toda la cadena de exportación. Tenemos campañas, ¿no? Campañas fuertes, porque eso depende también de los volúmenes de exportación. Tenemos campaña de arándano, campaña de uva, campaña de palta, campaña de mango. Entonces, el personal de SENASA de la central, antes del inicio de las campañas, se dirige a las principales zonas, ¿no? Si hablamos, te pongo un ejemplo, ¿no? Si hablamos de arándano, se realiza capacitaciones en Trujillo, se realiza capacitaciones en Lima y en Ica, en los 3 lugares principalmente, ¿no? Y en Ancash, ¿no? Antes del inicio de la campaña, en la cual se explica todos los pasos, ¿no? Que se va a desarrollar de manera conjunta con los productores y exportadores, las empacadoras, de cómo se realizará esa campaña, en qué va a consistir la certificación del lugar de producción, la certificación de las empacadoras, las inspecciones fitosanitarias, se da en detalle los requisitos fitosanitarios de los principales destinos, ¿no? También se hace una capacitación a los inspectores a nivel nacional, ¿no? Eso, ¿no? Y después hay capacitaciones ya focalizadas, donde el personal de las direcciones ejecutivas reúnen a los productores de la zona ya para difundir un poco más lo que en términos generales nosotros hacemos en las diferentes zonas, de acuerdo a los cultivos, ¿no? Ponte, por ejemplo, no haría pues una capacitación de arándano en Iquitos, ¿no? Obviamente que allá no hay arándano, pero sí podría hacer una capacitación en café, o en cacao, en banano, que sí lo hace. O en Huancavelica podría hacer una capacitación en quinoa, igual en Puno, ¿no? Entonces, sí, nosotros tratamos de abarcar lo más que se pueda y dar a conocer cómo se va a realizar la campaña. Imagínense empezar una campaña y no capacitar, al final suceden toda una serie de problemas porque me dirían, oye, nunca me dijiste, ¿por qué no me dijiste que teníamos que certificar el campo? ¿Por qué no me dijiste que teníamos que inscribirnos? ¿Se dan cuenta? O sea, ese es el aporte de la institución para que las exportaciones vayan de la mejor manera. Siguiente pregunta de Oscar Lázaro Sarabia. Buenas noches, biólogo. ¿En qué etapa del cultivo del arándano la mosca de la fruta es la más agresiva? De acuerdo a las investigaciones que se ha realizado, lo que pasa es que la baya tiene diferentes etapas, no solamente en tiempos y en colores, ¿no es cierto? Empieza con una baya verde, luego toma una coloración media rosácea, ¿no? Y finalmente la coloración que nosotros conocemos, pues, del arándano, que es media, ya media azulina, ¿no? Entonces, en la etapa de verde es poco probable, casi no se ha encontrado infestación. Donde sí hay que tener cuidado ya es en la etapa donde las bayas tienen una coloración ya media rosácea, y ni hablar, pues en la etapa ya cuando está madura, resulta más peligroso el tema de la infestación por mosca de la fruta, ¿no? Siguiente pregunta de Marta Vázquez. ¿La presencia de fumagina en bayas puede ser una restricción para la exportación? Podría ser por un tema de calidad, ¿eh? La verdad que eso ya lo manejan los mismos exportadores, porque ellos, por temas de calidad, eso, por ejemplo, ya no se podría, ya no lo procesarían para exportación. Ahora, no te regula la fumagina, pero hay siempre un porcentaje. Generalmente trabajan con el 5 o 6%, ¿no? de presencia de algún tipo de plaga, de algún tipo de contaminante externo, ¿no? Se trabaja con un tope o con un límite, ¿no? En verdad
no te regularía el país porque no es una plaga en sí, ¿no? Pero básicamente sería por un tema de calidad, ¿no? Ok. Otra pregunta de Malena Andrades. Buenas noches, biólogo. ¿Qué hongos suelen afectar más a los frutos? No te podría dar esa respuesta, la verdad que no soy especialista en fitopatología. Lo que sí he visto, y en términos generales, es, bueno, botrytis, ¿no? La roya principalmente en hoja, y no te podría dar más razón, la verdad, no. A ver, tenemos otra pregunta de Ener Luis Quispe Malqui. ¿La mosca de la fruta afecta lo que es al cultivo de la palta Hass? ¿Está comprobada o solo es un requisito para certificar? Sí, en el tema de palta Hass, no se olviden que es la situación con mosca de la fruta es no hospedante condicional. Y cuando hablamos de no hospedante condicional, quiere decir que bajo ciertas condiciones la mosca sí podría afectar la palta. ¿Cuáles son las condiciones? Si una fruta está por menos de 21.5 de materia seca, ¿no? Existe la posibilidad de que pueda infestar. O si está sobremadura, más de 29% de materia seca, existe la posibilidad de que pueda infestar. Cuando una fruta está agrietada, dañada y con exposición de la pulpa, existe la posibilidad. Por eso que cuando uno exporta palta Hass a cualquier destino, primero verifica el tema de la materia seca. Segundo, verifica que la fruta no tenga heridas expuestas. ¿Ya? Tercero, que la fruta no esté blanda, ¿no? La fruta tiene que ser compacta, sin heridas. En el mejor de los casos no debe haber mucha porcentaje de fruta sin pedúnculo, porque el pedúnculo, cuando le sacas el pedúnculo, dejas expuesto una parte de la pulpa. Entonces, por eso se cumple todo eso. No es que la palta Hass, hablamos de la Hass, es un no hospedante de mosca de la fruta bajo cualquier condición. No es así. Hay ciertos parámetros y límites de la palta Hass que garantiza que no sea afectado por mosca de la fruta. Ok. Bueno, biólogo Jaime Laime Manchego, muchas gracias por acompañarnos. Esto vino a ser la última pregunta de los participantes que han estado en el Facebook Live de la página oficial del capítulo de Ingeniería Agronómica. Le agradecemos por habernos acompañado en esta semana, en este ciclo de conferencias virtuales en el marco de la Semana Ingeniería Agronómica. ¿Algunas palabras finales, biólogo Javier? No, simplemente encantado de haber participado, haber dado a conocer algunos temas que en muchos casos es un poco complicado poder encontrarlos, ¿no? Ya sea internet, son vivencias que uno tiene y que uno lo aprende en el camino, ¿no? Y ni hablar, si ustedes lo que les he brindado lo pueden utilizar en su quehacer como ingenieros agrónomos, ni hablar, ¿no? Ni hablar. Y bueno, estamos para para cualquier otra oportunidad en la cual ustedes pueden invitar y poder divulgar la información o lo poco que uno sabe, ¿no? Bueno, muchas gracias.